Hola gente, ¿cómo están? En el video anterior vimos los puntos más importantes del día 1 del WWDC 2024. Hoy voy a tocar el día número 2 y vi más o menos alrededor de 20 videos. Así que empecemos con lo mejor. Voy a utilizar una agrupación similar a la que utilicé en el video anterior. Empecemos con el grupo más pequeño porque en este día solo tenemos un video, Apple Watch. El video se llama Design Life Activities for Apple Watch. En WatchOS 11 el sistema te podrá sugerir ciertos widgets dependiendo de la información que tiene a la mano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vas a la lista de widgets, ¿cuál es el orden? Bueno, imaginemos que tenemos música alrededor, pues entonces el sistema podría hacer que te sugiera Shazam como una primera opción. También, automáticamente tu widget aparecerá en el primer lugar si por ejemplo en tu iPhone empiezas un Live Activity. Otro punto importante es que si el usuario presiona el widget y no tienes una aplicación para Apple Watch, el sistema le mostrará una vista un poco más amplia con un botón para abrir la aplicación en el iPhone. También empiezan a hablar sobre Size Classes y como ya vimos en el video anterior, tenemos un Size Class específico para Apple Watch. Por último te dan ciertas recomendaciones, por ejemplo no agregar muchos botones y que tal vez uno o dos botones es lo ideal para el usuario. Dependerá mucho de qué aplicación tienes. Ok, terminamos con este grupo, pasemos al siguiente con visionOS. En este grupo tenemos 5 videos. Video 1. Build a Special Drawing App with Reality Kit. En este video te enseñan cómo crear ciertos anchors en el mundo real para simular que estés dibujando. También deberás definir como que un canvas o un área donde quieres dibujar. En el video te enseñan y también te indican cómo usar Hover Effects para mejorar la UI para el usuario. Después de esto se van a mucho detalle técnico, como por ejemplo, cómo se genera un Brush Geometry. Te hablan de cómo el mesh es una colección de vértices y que cómo cada vértice tiene atributos como coordenadas. Luego comienzan a hacer comparación de buffers e introducen low level mesh. Con esto podrás organizar tus vértices de diferentes maneras. Por ejemplo, si tienes atributos que se van a estar actualizando de manera más dinámica, podrías agruparlos en un grupo solo de actualizaciones y esto ayudará con el rendimiento del CPU. Y por último te muestran nuevas APIs en donde puedes usar contenido 2D para crear 3D, como por ejemplo text, attribute text o inclusive SwiftUI Path. El siguiente video es Dive Deep into Volumes and Immersive Spaces. Este video sí me gustó bastante porque dan mucho detalle sobre los volúmenes y no se dejen engañar porque me pasó al inicio. Cuando vi el título pensé que era algo relacionado a sonido, pero en realidad es simplemente el objeto 3D que pones enfrente al usuario. Básicamente cuando pones un objeto al frente del usuario, el volumen ya tiene un área definida para que el usuario sepa hasta dónde puede interactuar. Esta área es visible para el usuario, es como que los límites del contenido. Pero si deseas puedes esconderla porque tal vez tu objeto es un tablero. Ahora, estos volúmenes heredan el tamaño del objeto en sí. Pero si deseas puedes usar modificadores como Windows Resizability para cambiar los frames. También te hablan un poco sobre ornamentos, que básicamente son controles del volumen. Una vez que los añades, estos están como que pegados al volumen y te permiten hacer ciertas acciones sobre este. Luego mencionan un modificador que me gustó, que se llama OnVolume Viewpoint Change. Cuando el usuario se mueve y ve el volumen desde otra perspectiva, este modificador te va a indicar que el usuario se ha movido y que tal vez las subvistas de ese volumen deberán posicionarse ahora nuevamente apuntando al usuario. Y esto te permitirá correr ciertas animaciones para que el usuario tenga una mejor experiencia. Finalmente te hablan un poco sobre los ambientes inmersos, cuando llevas al usuario a otra realidad. Hay 3 estilos. Tienes el estilo mixto, que es cuando prácticamente tu contenido está dentro de la realidad del usuario. Tienes el estilo progresivo, que es como que un túnel de la realidad del usuario y se está transportando hacia tu realidad. Y finalmente tienes el estilo full, el usuario no ve nada sobre dónde está y solamente se enfoca en lo que le has creado alrededor. El siguiente video es Enhance the Immersion of Media Viewing in Custom Environments. Aquí hablan, como el título dice, cómo mejorar la experiencia en un ambiente customizado. Ahora Apple te permite hacer como que reflejos. Tienes el reflejo especular, que es como que el agua, que es básicamente un reflejo directo. Lo logras creando otro objeto debajo del video y le añades un material que está relacionado al video. Y tienes un reflejo difuso, como si estuvieras viendo una película. Tal vez el suelo refleja ciertos patrones del video mediante luz y sombras. Luego empiezan a hablar un poco de cómo puedes mejorar la luz y los sonidos. Inclusive puedes hacer que las manos del usuario se vean afectadas por la luz de tus ambientes customizados. Finalmente introducen reverbs que simulan efectos acústicos en tus paredes, que hace que el sonido llegue al usuario después de haber rebotado con otros elementos. Ya tienes algunas plantillas como por ejemplo concierto, cuarto pequeño, outdoors, etc. El último video que vi de este grupo es Meet Tabletop Kit for visionOS. Este es un nuevo framework que te permite crear juegos de mesa en visionOS. Ya te dan un montón de funcionalidades y templates listos para que solo te enfoques en tu lógica. Lo primero que tienes que hacer es setear tu área de juego. Y te dan las facilidades para que tú puedas elegir si tu área de juego va a ser rectangular, va a ser circular o de otro tipo. Una vez que creas tu área, todos los objetos serán posicionados de manera relativa al tablero. Por ejemplo, los asientos de cada jugador o el objeto del jugador en el tablero.
Lo increíble de este framework es que ya tiene todos los gestos predefinidos para ti. Por ejemplo, tienes gestos cuando el usuario tira dados, cuando saca una carta o cuando mueve su objeto en el tablero. Para saber cuando el usuario está haciendo estos gestos, Apple te da un protocolo llamado Tabletop Interaction. Tienes que crear una implementación de este protocolo y luego lo pasas a tu Reality View. Inclusive tienes acceso al estado del gesto, es decir, que cuando el gesto acaba, puedes poner sonido si quieres. Finalmente tocan el tema de multiplayer, pero otra vez Apple hace todo por ti. Ellos utilizan por debajo SharePlay, pero tú tienes que requerir el acceso al usuario. Una vez que SharePlay está activado, Apple se puede encargar de sincronizaciones en el juego, pero animaciones y efectos de física van a correr de manera local. Y con esto cerramos todos los videos de visionOS. Ahora pasemos a frameworks. En este día solo tenemos un video de SwiftData, así que empecemos con este. Create a custom data store in SwiftData. Aquí te ayudan a crear tu propia capa de persistencia. Y lo que me gusta de este video es que te dan mucho detalle. Por ejemplo, tienes 3 protocolos y 3 implementaciones por defecto de Apple. Para configuración tienes Data Store Configuration y la implementación es Model Configuration. Para la comunicación tienes Data Store Snapshot y la implementación es Default Snapshot. Y para la implementación tienes Data Store y Apple ya te da Default Store. Si deseas crear tu propia capa de persistencia, solo tienes que conformar a esos 3 protocolos. En el video, Apple usa un archivo JSON para la persistencia. Aquí Apple implementa la configuración y la implementación, el paso 1 y 3. El segundo, como no necesitan hacer un encoding o decoding personalizado, pues utilizan la implementación de Apple Default Snapshot. Te muestran cómo tienes que crear tus métodos de fetch y save, y aquí es donde tienes que jugar un poco con los tipos de datos de Apple y los tuyos. Pero al final tienes que retornar Data Store Fetch Result. El método save es un poco más complicado, pues tienes que agarrar los identificadores de los snapshots, ponerlos en un diccionario y mapearlos con tus modelos. Apple te muestra a detalle cómo lo hacen con el archivo JSON y me parece que es muy fácil trasladar esa información a tal vez otra capa de persistencia que tengas en mente. Y una vez que hayas completado con estos métodos, pues a la hora de configurar SwiftData tienes que pasar tu Store Configuration. El siguiente video es Catch Up on Accessibility in SwiftUI. En este video te muestran, y tal vez ya lo sabes, cómo SwiftUI ya tiene un montón de accessibility seteado por defecto. Sin embargo, hay algunas vistas, como por ejemplo Shapes, que necesitan ayuda. Aquí es donde utilizas el modificador Accessibility Label. También te muestran cómo agrupar vistas en Accessibility, porque por defecto, si tienes 5 botones, el VoiceOver podría ir uno por uno. Y puede ser un poco difícil para el usuario entender qué está pasando. Entonces puede decirle que estos 5 botones, 3 están relacionadas y lo va a tomar como si fuera solo uno. Este modificador se llama Accessibility Element y le puedes pasar como valor Combine. Y por último también te muestran que Accessibility Label otra vez tiene un closure para que puedas hacer cierta lógica y tal vez dependiendo de algo en tu app puedas poner distintos labels. El siguiente video es Enhance Your UI Animations and Transitions. Y hablamos un poco de esto en el día 1. Vuelven a tocar la transición de zoom, pero esta vez se enfocan un poquito en UIKit y cómo el usuario cuando está haciendo drag a la nueva vista y está escondiendo o mostrándola, hay algunos métodos del ciclo de vida de los controllers que se llaman. Más allá de eso, la verdad que este video no me dio nada nuevo. Mencionan otra vez de que las animaciones de SwiftUI se pueden usar en UIKit. También detalles pequeños como que hay mejor manejo de la velocidad en los gestos de SwiftUI. Pero en sí creo que lo podemos dejar ahí. Pasemos al siguiente video. Explore Wellbeing APIs in HealthKit. Apple ahora puede preguntar al usuario cómo está durante el día, pues ahora los developers tienen acceso a esto, siempre y cuando lo soliciten. Pero antes de entrar a más detalle, te muestran ciertas definiciones que tienes que saber. Kind, que es la emoción momentánea o tu estado de ánimo durante todo el día. También tienes balance, que simplemente es un valor del -1 al 1 y puedes decir qué tan bien o qué tan mal te sientes en ese tipo de emoción. Te dan labels, que son ya algunas emociones para que el usuario no tenga que tipearlas. Y finalmente associations, que es como que qué está relacionado a esa emoción. Tal vez tus amigos, tu trabajo, tu relación, etc. Una vez que ya sabes estos parámetros, tú mismo puedes solicitar al usuario, crear tu objeto de State of Mind y guardarlo en HealthKit. Obviamente, Apple también te da nuevos queries para que tú puedas utilizar estos parámetros, ponerlos en un predicate y obtener todos los resultados de HealthKit relacionados a tu estado de ánimo. El siguiente video es uno grande. Go further with Swift Testing. Ahora, yo pensé que en el día 1 ya habían mostrado mucho detalle sobre este nuevo framework, pero desde ahorita les digo que vale la pena verlo. Por ejemplo, el macro spec, que si no saben qué es, pueden ir al día 1 a ver el video. Ahora puedes esperar un error. Y no solamente cualquier error, puedes esperar un tipo de error. Y si tu lógica lanza otro error de otro tipo, pues este test fallará. Ahora, si ya tienes un test que está fallando y quieres arreglarlo en el futuro, en lugar de desactivarlo, lo que puedes hacer es utilizar el closure with known issue y básicamente se sabe que lo vas a arreglar en el futuro y en tus reportes de los tests no se ve tan mal.
También te dan ciertos consejos. Por ejemplo, cuando utilizas traits y tienes un test con parámetros y mandas distintos valores, está ok si mandas tal vez tipos de datos primitivos, como por ejemplo un string, un número, etc. Pero en la vida real probablemente vas a mandar objetos que tú mismo has creado. Esto lo vuelve un poco más complicado y cuando quieres ver el detalle de esos tests, tal vez en el navegador o en tus resultados, va a ser un poco difícil de leer. Lo que Apple te recomienda es que tu objeto conforme con Custom Test String Convertible y luego le pases una descripción de qué quieres que aparezca en el test. Otra cosa que me pareció genial es que cuando tienes dos parámetros y mandas dos arreglos distintos, Apple va a correr todas las combinaciones posibles para ti. Esto me parece muy útil, pero tal vez si tienes dos arreglos muy largos vas a tener demasiadas combinaciones y tal vez hay combinaciones que nunca van a pasar. Lo que Apple te muestra es que puedes utilizar el método zip para solamente hacer las combinaciones de los elementos que tienen el mismo índice. Luego empiezan a hablar un poco sobre cómo organizar tus tests. Hay dos maneras, tienes suites y también tienes tags. Ahora, tienes que saber la diferencia entre estos dos. Los suites te permiten hacer agrupaciones a nivel de archivo. Y los tags te permiten hacer agrupaciones a nivel de suites, a nivel de archivo e inclusive a nivel de targets. Luego te empiezan a hablar un poco sobre el testing en paralelo y cómo esto ya está activado por defecto al usar este framework. Tienes que saber que los tests van a correr de manera aleatoria y esto es bueno porque te podrá ayudar a identificar dependencias en tus tests. Ahora, si por alguna razón necesitas que tus tests corran en serie, esto los puedes especificar a nivel de suite. Basta con poner serialized al crear el suite y todos los tests de este van a correr de manera serial. Finalmente tocan el tema de métodos asíncronos. Y cómo, si es que tienes algún await dentro de tu test, todo está ok, pero si por alguna razón tienes un closure y quieres probar cierta lógica dentro del closure, pues el test va a terminar y no vas a poder comprobar ningún resultado. Lo que te sugieren es que utilices Swift Concurrency para este closure y que básicamente hagas un await with checked throwing continuation. Estos fueron los puntos más importantes en mi opinión, pero hay más detalle, así que te sugiero que veas el video. What's new in App Intents? Hay temas importantes aquí, como la integración con Spotlight. Cuando usas Spotlight en tu iPhone, este ya sabe qué aplicaciones son las que el usuario usa más seguido. Ahora, ¿cómo podríamos ayudar a Spotlight para que nuestra aplicación también aparezca ahí? Es fácil y solo tienes que conformar con el protocolo Indexed Entity. Una vez que tu modelo conforma este protocolo, en alguna parte al inicio de tu aplicación tienes que llamar al método IndexAppEntities del objeto SearchableIndex. Y esto hará que ciertas acciones relacionadas a lo que el usuario está buscando aparezcan en el Spotlight. Y eso no es todo, ya que si el usuario presiona en la acción, podrías tal vez utilizar el parámetro del intent para abrir una vista de detalle. Luego este video toca cómo puedes ayudar inclusive aún más Spotlight al agregar cierta metadata a tus modelos. Después otro punto importante de este video que me llamó la atención fueron las mejoras que le dieron a los Universal Links. Hay un protocolo llamado URL Representable Intent y puedes conformarlo tal vez en tus objetos o en enums y luego estos serán expuestos para Siri o para la aplicación de shortcuts. Y una vez que el usuario los utilice, pues recibirá los parámetros de ese modelo. El siguiente video es Work with Windows in SwiftUI. Este video, si bien es para SwiftUI, tiene mucho enfoque en VisionOS y pues habla de las ventanas que el usuario utiliza para ver el contenido. En este video te enseñan cómo manejar las ventanas, como por ejemplo, puedes utilizar los métodos OpenWindow, DismissWindow o PushWindow. Entre Open y Push, la diferencia es simplemente que el Open va a abrir una ventana independiente, mientras que el Push prácticamente va a esconder la ventana anterior. También si quieres que la ubicación sea distinta, pues puedes usar un modificador llamado Full Window Placement. Tal vez la ventana principal está muy lejos porque el usuario ya se movió y tú quieres que la nueva ventana esté al frente del usuario. El último video de este grupo es Extend Your Apps Control Across the System. Este es un video que me parece bastante útil para la mayoría de las aplicaciones, así que recomendaría que todos lo miraran. Aquí Apple te muestra cómo puedes crear acciones rápidas para el usuario dentro de la pantalla de bloqueo, como en el Control System. En ambos lados se usa WidgetKit para crear las acciones. Tienes dos opciones para crearlos. O pones un botón para alguna acción específica, o tal vez pones un switch para que tu app cambie entre dos estados. ¿Y cómo se comunican estos controles con tu aplicación? Pues, cuando cambias un estado en el control, Apple prácticamente corre otra vez la lógica de WidgetKit para obtener el estado más actualizado. Pero ¿de qué otra manera podrías actualizar este widget? Tal vez esa acción o ese estado están en tu aplicación. El usuario va y realiza la acción, pues podrías mandar una notificación local en tu app utilizando el ID que usaste cuando creaste tu control. También podrías utilizar Push Notifications, pero para eso tienes que utilizar el objeto Control Push Handler. Algo que me gustó es que también puedes sincronizar estados de tus controles entre distintos dispositivos. Pues porque al usar Control Value Provider, puedes obtener el estado de manera síncrona desde algún servidor tal vez. Y esos son todos los videos que vi de este grupo. Ahora pasemos a la última categoría, Swift and Tools. El primer video pues tiene que ser a Swift Tour, Explore Swift Features and Design.
Pues la primera parte de este video es un repaso de Swift, así que no voy a entrar a mucho detalle, pues porque supongo que la mayoría ya sabe lo básico sobre value types, reference types y protocolos. Luego entran al tema de errores, por ejemplo, y también son cosas que probablemente la mayoría de gente ya sabe, pero hay un detallito que me gustó y que me gustaría mencionarlo, que es básicamente cuando tienes un error personalizado en tu app, la mayoría de gente crea su enum, conforma el protocolo de error y listo. Pero si quieres dar un poco más de información a otro developer o tal vez loguearlo en algún sistema, puedes tener valores asociados dentro de tus casos. Luego se meten al tema de concurrencia y te mencionan cómo los tasks son ligeros, así que puedes crear muchos sin preocuparte mucho por el performance. En Swift 6 se preocupan mucho por los data races, así que te explican un poquito de cómo funcionan los actores. Hay algunas cosas que tienes que recordar, como por ejemplo son reference types. Con el estado mutable pues se protegen al serializar los tasks y solo un task puede correr a la vez. Ahora tengan cuidado porque no es un silver bullet. Si no han escuchado del tema Actor Reentrancy, pues les recomendaría leerlo. El siguiente video es Get Started with Writing Tools. Esta es una herramienta que me parece muy interesante. Le permite al usuario corregir texto o tal vez reescribirlo de una forma más amigable, profesional o hacer un resumen. Otra cosa que me gustó es que si hay attribute text en el texto, pues al momento de reescribirlo te mantendrá todo para mantener el estilo. Uno de los problemas que Apple ve es que si tal vez tienes dos dispositivos que estás sincronizando a través de CloudKit, por ejemplo, tienes un nuevo delegate donde tal vez podrías detener la sincronización hasta que Writing Tools termine con su trabajo. También te dan otro delegate si hay alguna parte de ese texto que no quieres que se modifique, pues se lo puedes indicar a la herramienta a través de rangos. Si utilizas UI Text View, pues esto ya viene activado por defecto, así que no tienes que hacer nada de tu lado. El siguiente video es Go Small with Embedded Swift. Este video y esta herramienta es para developers que quieran jugar con luces inteligentes, dispositivos de música o alarmas. Te indican que este producto aún no es estable, y en la demo lo que hicieron fue conectar un microcontrolador a la laptop y hacer que un LED se prenda, se apague y cambie de color. Lo importante de la demo es que hacen que Swift te facilite mucho la lectura del código. Ahora, no me malentiendan, igual probablemente vas a tener que interactuar mucho con APIs del proveedor que probablemente estén escritas en C. Sin embargo, lo que te permite este producto, puedes encapsular tal vez mucha complejidad dentro de un objeto Swift y hacer que tu código principal sea muy entendible. En general, memoria, almacenamiento y el performance del CPU es muy limitado en este tipo de ambientes. Lo que hace Embedded Swift es que te deshabilita ciertas funcionalidades del lenguaje completo. Como por ejemplo, cuando tienes un for each dentro de un arreglo de objetos, Swift normalmente verificaría la metadata de cada propiedad y también lo volvería a hacer para propiedades complejas dentro del objeto principal. En Embedded Swift esto no existe y el compilador probablemente te va a mandar un error o una advertencia si es que intentas utilizar una de estas funcionalidades. Otra cosa que deshabilitan pues es los tipos any, ya que estos se verifican cuando la aplicación está corriendo. Aquí te mandará un error, pero puedes solucionarlo utilizando generics, por ejemplo. El penúltimo video. Streamline Sign-in with Passkey Upgrades and Credential Managers. Este es un video que me parece útil ya que tengo muchos amigos developers que en sus propias compañías aún no han implementado passkeys. En este video te enseñan cómo puedes crear tus passkeys de manera automática sin que el usuario se dé cuenta. Es fácil, cuando el usuario se loguea de forma normal, creas un passkey, lo validas con Apple, lo guardas en tu servidor y luego se lo propones al usuario cuando se loguee la siguiente vez. El usuario nunca se dio cuenta y a lo mucho recibirá una notificación de que creamos un passkey para él. Y ahora, ¿por qué Apple está insistiendo en que usemos passkeys? Pues es porque es más seguro. Es imposible hacer un phishing, uno no puede olvidarse de un passkey y es prácticamente improbable de que necesitemos resetear uno. ¿Cómo creas el passkey de manera automática? Pues lo único que tienes que hacer cuando te conectes con Apple es mandar el parámetro requestStyle conditional. Y finalmente tenemos el último video, Xcode Essentials. Pensaba no verlo porque tal vez dije, probablemente ya sé todo, así que ¿para qué? Pero estaba equivocado. Por ejemplo, para editar archivos en Xcode, te enseña cómo utilizar el filtro en el navegador. Ok, eso ya lo sabían todos. Pero ¿sabías que podías seleccionar ciertos archivos y eliminarlos del query? No sé cuándo lo voy a utilizar, pero no lo sabía. Por ejemplo, si estás en un tab y empiezas a ver la lista de archivos, si empiezas a escribir, también empiezas a filtrar. Nunca se me ocurrió escribir en el pasado. Normalmente cuando quiero copiar un archivo, lo que hago es crear un archivo nuevo y luego manualmente hago la copia del contenido. Pero si utilizas la tecla Option y haces el clic y arrastras, copias todo el archivo. ¿Sabías que puedes crear bookmarks en tu código? Eso no sé para qué lo usaría, pero posiblemente me pueda indicar cierta lógica que no quiero olvidar. Hablan de mi comando favorito, que es Command-Shift-O, para abrir un archivo de forma rápida, pero lo que no sabía es que si mantengo presionado la tecla Option cuando quiero abrir un archivo, este se abrirá en un split view. Si presiono Command-Shift y múltiples veces hago clic, pues puedo escribir en todos esos lados lo mismo. Lo he visto antes, pero siempre me olvido la combinación de teclas. Luego pasan al tema de debug y te enseñan lo básico de breakpoints. De aquí creo que no hay nada que resaltar, con la única excepción de que a veces necesitas correr la aplicación muchas veces y una forma, si es que no has hecho cambios, de que ahorres tiempo es que utilices el Command-Control-R para poder correr la aplicación sin compilación y así volver de inmediato a debuguear.
Luego pasan a test. Si tienes un test que falla de manera aleatoria, pues hay una opción que tienes cuando haces clic derecho en donde puedes correr un test de manera repetitiva. Puedes correrlo tal vez un número fijo de veces o hasta que falle. ¿Y para qué? Pues porque podrías poner cierto login para identificar qué puede estar pasando. Esta sección lo cierran con 2 puntos, que son los test plans, para que puedas correr tal vez solo ciertos tests que son los críticos para tu app y no tener que correr todo el suite. Y también sobre el code coverage, cómo habilitarlo, cómo analizarlo y cuáles son los beneficios de este. Este video se cierra de cómo distribuir tus aplicaciones. La verdad que creo que hoy en día la mayoría de developers usan herramientas de CI como Fastlane, tal vez Xcode, Firebase u otro. Así que no sé qué tanto beneficio te dé porque es muy manual lo que hacen. Sin embargo, te muestran el poder de TestFlight y cómo puedes ahí encontrar analytics, crashes o feedbacks de los usuarios. Y eso es todo. Es un video que, pues si tienen tiempo, creo que deberían darle una vista, pero la verdad que no es crucial. Y esos fueron todos los videos del día 2. Ahora me toca ver todas las charlas del día 3 para poder subir el siguiente video. No me puedo quejar porque creo que es la primera vez como desarrollador iOS que me veo todo el WWDC de manera tan rápida. Y pues para cerrar, espero que me puedan dejar un like, que se suscriban al canal y darme esa motivación para continuar con los videos de desarrollo móvil. Los veo luego. Chao.